¿Y si cada vez que enciendes un cigarrillo de marihuana, en lugar de escapar de la realidad, estuvieras accediendo a un plano invisible, una dimensión oculta que la sociedad moderna nos ha enseñado a temer y a ignorar? Esto no se trata de una apología al consumo ni de un mensaje hippie. Va más allá de lo químico, de lo medicinal, del debate moral. Estamos hablando de una conexión espiritual real, profunda y brutalmente reveladora que surge cuando permites que el humo no se quede en tus pulmones, sino que atraviese tu conciencia. Lo que la mayoría no te cuenta es que existe una parte de ti esperando al otro lado de ese humo, y que esta planta, a la que le han despojado de todo su significado sagrado, sigue hablando a quienes están listos para escuchar. No es recreación, es revelación. Una vez que lo experimentas, no hay vuelta atrás. Esto no es solo una historia de drogas, es un viaje al centro de lo invisible y comienza ahora. La marihuana ha sido reducida a clichés, risas fáciles y ojos rojos. Pero más allá de esas imágenes superficiales, y detrás del denso humo que llena habitaciones o playas al atardecer, yace una cualidad rara vez explorada, su capacidad como portal. Un portal no solo a otros estados de percepción, sino a capas más profundas del alma humana. Durante milenios, culturas enteras la utilizaron, no para evadir el presente, sino para sumergirse más en él. La emplearon en ritos chamánicos, ceremonias sagradas y búsquedas de visión, donde el espíritu necesitaba despojarse del velo de lo obvio. El mundo actual no soporta el silencio que emerge cuando la mente se aquieta por un instante y algo más toma el control. Esa pausa, ese espacio sin pensamientos donde una verdad sin domesticar empieza a manifestarse, es lo que esta planta puede ofrecer. Claro, esto no lo encontrarás en tutoriales para armar un cigarrillo, ni en series donde la marihuana es solo un accesorio de la rebeldía adolescente. Hay un momento, casi siempre desatendido, que ocurre pocos minutos después de fumar. Es ese instante en el que los sentidos comienzan a abrirse lentamente, donde todo parece más presente, más vivo, más significativo. Ese es el umbral. Si lo ignoras, te ríes, comes algo y sigues con tu día. Pero si te detienes ahí, si lo observas, si te sumerges sin miedo en ese segundo, entonces comienza la verdadera experiencia. No hay necesariamente voces divinas o luces de colores. Lo que emerge es una forma de conciencia alterada que no es artificial, sino intensamente humana. La marihuana no crea nada, lo que hace es correr los filtros que usamos habitualmente para no ver demasiado, para no sentir tanto. Esos filtros que nos enseñaron desde pequeños. No pienses eso, no sientas tanto, no mires ahí. De repente, sin previo aviso, esos filtros desaparecen y entonces, simplemente, ves. La espiritualidad de la marihuana no reside en lo que alucinas, sino en lo que te atreves a enfrentar cuando las capas del ego comienzan a desvanecerse. Lo primero que cae es la ilusión de control. Esa idea de que dominamos nuestros pensamientos, emociones y nuestro camino. Bajo el efecto consciente, y repito, consciente, de esta planta, descubres que muchas de tus decisiones son solo impulsos repetidos, condicionamientos sociales, ruido aprendido. Cuando te das cuenta de esto, te invade un silencio incómodo, y después, una calma, porque también te das cuenta de que debajo de todo ese condicionamiento hay una voz. Una voz que casi nunca escuchas, porque reside en lo profundo, no grita, no compite, solo susurra. Y quizás, por primera vez, empiezas a oírla. En muchas tradiciones antiguas, esta voz era el verdadero ser, no el nombre, no la carrera, no los logros ni las heridas, sino esa presencia silenciosa que observa desde adentro. Algunos la llaman espíritu, otros conciencia, otros simplemente el testigo. Aquí es donde la marihuana se convierte en una herramienta espiritual, no en un entretenimiento o una medicina, sino en una guía. Porque cuando se usa con intención y respeto, con un propósito claro y sin distracciones, esta planta tiene la capacidad de amplificar esa voz interior, de ponerla al frente y permitir que se exprese. El problema es que no todos están listos para escucharla, porque esa voz no solo te revela lo hermoso, también te muestra lo que está roto. Muchas personas tienen su primera experiencia real de autoconfrontación gracias a un cigarrillo de marihuana que no salió como esperaban. De pronto, en lugar de relajarse, se sienten nerviosos, el corazón se les acelera o sienten que algo los observa desde adentro. No es paranoia,
Es el ego resistiéndose a ser visto. La mente intenta retomar el control, generando miedo, distracción e incomodidad. Pero si en ese momento, en lugar de escapar, respiras y te rindes a lo que está ocurriendo, lo que sigue puede ser brutalmente transformador. La marihuana se convierte en un espejo, uno que no distorsiona, que no miente, que no suaviza. Te muestra tal como eres, sin adornos, y eso, aunque sea incómodo, es espiritualidad pura. Lo interesante es que, al igual que con otras plantas sagradas como la ayahuasca, el peyote o los hongos, la marihuana también posee una inteligencia, una especie de conciencia vegetal que se manifiesta no en palabras, sino en revelaciones. Es como si supiera qué mostrarte, como si intuyera dónde está la herida, el miedo que evitas, la máscara que llevas, y comienza a desmantelarla. Algunas culturas creen que las plantas tienen espíritu, que no son objetos, sino seres. Y aunque para la mente racional esto pueda sonar absurdo, hay experiencias con esta planta que hacen que esa idea no parezca tan descabellada, porque a veces no eres tú quien elige el viaje, a veces es la planta la que te elige a ti. Lo que no se suele decir, o no se quiere decir, es que usar la marihuana como camino espiritual no tiene que ver con la cantidad o la frecuencia de consumo. Tiene que ver con la intención, con el silencio que cultivas antes, durante y después, con el respeto con el que la recibes, con la disposición a escuchar, a ver, a rendirte a lo que venga sin huir. Esa es la diferencia entre el consumo vacío y el uso sagrado, y ahí está la brecha que separa la distracción de la expansión. Si cada vez que fumas es para tapar algo, obtendrás olvido. Si es para abrir algo, obtendrás visión, y esa visión puede cambiarlo todo. Cuando fumas con el corazón cerrado, solo darás vueltas en la misma habitación mental de siempre. Pero cuando lo haces con el corazón abierto, entonces podrás ver más allá de la forma, escuchar más allá del sonido, sentir más allá del cuerpo. Y eso, aunque parezca pequeño, es el comienzo de un viaje espiritual, un viaje que no necesita dogmas, ni templos, ni líderes. Solo una planta, un momento y una decisión radical, atreverte a mirar hacia adentro. Existe un lugar dentro de cada ser humano que ha sido olvidado, no por negligencia, sino porque nos enseñaron a temerlo. Es un territorio interno que no responde a la lógica ni al deber, donde las reglas sociales se disuelven y lo que queda es pura experiencia cruda, sin filtro, sin justificación. Ese lugar es la conciencia expandida, y una de las llaves más antiguas para acceder a él es la marihuana. Lo que muchos no te cuentan es que esta planta, tan trivializada hoy en día, no nació para entretenerte, sino para sacudirte. En muchas culturas originarias no se fumaba por costumbre, se hacía en momentos específicos, con propósitos muy claros, casi siempre ligados a la búsqueda de visión o de sanación. Y ese uso ceremonial, enfocado y deliberado, es lo que le confiere un sentido espiritual a la planta. Sin intención es solo humo, con intención es una brújula. Una brújula que no te lleva hacia afuera, ni al cielo, ni a ninguna de esas ideas abstractas de lo espiritual, sino hacia adentro. Hacia tus propios miedos, tus propias verdades, tus propios símbolos. Porque la marihuana tiene esa particularidad, amplifica lo que ya está dentro de ti. Si estás perdido, te sentirás más perdido. Si estás en paz, esa paz se volverá casi mística. Si hay rabia, tristeza o confusión, todo eso subirá a la superficie como lava a punto de estallar. Por eso no es una planta suave, es directa, desnuda, y si no estás dispuesto a verte sin máscaras, el viaje se vuelve incómodo. Pero si te atreves a permanecer en ese lugar, sin huir, entonces puede ocurrir algo extraordinario, el inicio del descondicionamiento. Descondicionarte es empezar a ver cuántas de tus ideas, creencias, hábitos y emociones no son realmente tuyas. Son reflejos, cosas que fuiste repitiendo porque las absorbiste como una esponja desde niño. La marihuana tiene la capacidad de romper ese piloto automático. De repente, lo que dabas por sentado ya no se siente tan real. Lo que repetías sin pensar se vuelve sospechoso. La voz de tus padres, tus profesores, tus jefes, los influencers, se va apagando y queda la tuya. Pero no tu voz social, no la que usas para encajar o convencer, sino la otra, la voz que no necesita hablar para tener razón, la voz que observa y sabe. Y eso, aunque suene místico, no es otra cosa que el comienzo de una conciencia propia, auténtica, no programada.
Este despertar puede manifestarse de muchas formas. A veces es una frase que te llega como un trueno, algo que jamás habías pensado y que de pronto tiene un sentido aplastante. Otras veces es una emoción que creías haber superado, pero que reaparece con una fuerza que te obliga a sentarte y sentirla por completo. También puede ser una imagen, un recuerdo, una visión breve pero intensa que te sacude por dentro. Nada de esto es casual, nada es porque estás drogado. Todo es material interno que emerge porque las compuertas se abrieron, y ahí reside el poder de la marihuana como herramienta de autodescubrimiento. No estás simplemente volando, estás viendo desde un ángulo que no tenías disponible en tu estado ordinario de conciencia. Lo más revelador es que no se necesita una gran dosis para llegar a este punto. A veces, una sola calada consciente, hecha en silencio y con atención plena, puede abrir ese canal. La diferencia radica en cómo te acercas. Si fumas como un acto ritual, no como un hábito, la experiencia cambia. No porque la planta cambie, sino porque tú cambias tu forma de relacionarte con ella. Y ahí comienza el verdadero diálogo. No uno de palabras, sino de sensaciones, de comprensiones internas, de respuestas que no provienen del exterior. Es como si el humo comenzara a moverse con inteligencia dentro de ti, tocando puntos precisos, activando memorias, conectando piezas. Y de pronto, cosas que parecían inconexas en tu vida empiezan a tener sentido. No porque alguien te lo explique, sino porque lo ves, lo sientes, lo sabes sin necesidad de justificarlo. La espiritualidad verdadera no es una serie de creencias agradables o frases motivacionales. Es un proceso a veces brutal que implica destruir lo falso para ver qué queda. Y la marihuana, usada con conciencia, puede ser un bisturí en ese proceso. Te corta donde más lo necesitas, no donde te conviene. Te muestra lo que evitas, no lo que quieres ver, sino lo que tienes que ver. Y ahí comienza lo incómodo. Porque una cosa es hablar de espiritualidad, y otra es enfrentar lo que la planta te devuelve cuando no estás bien. No te ofrece escapatoria. Si hay vacío, lo sientes. Si hay enojo no expresado, explota. Si hay amor que no te permitiste vivir, te atraviesa. Es un espejo crudo. Y lo más impactante es que ese espejo no te juzga, solo te muestra. Una experiencia espiritual con marihuana no es una sesión de meditación feliz ni un momento zen, es una confrontación. Pero si la aceptas, si en lugar de resistirte te entregas, entonces comienza la alquimia. Porque al ver tu miedo, puedes entenderlo. Al sentir tu tristeza, puedes liberarla. Al aceptar tu rabia, puedes transformarla. Y todo esto sucede sin necesidad de palabras, porque la planta trabaja en otro lenguaje. No el de la mente racional, sino el del símbolo, el cuerpo, el sentir puro. Ahí es donde ocurre la verdadera sanación. Cuando dejas de explicar lo que te sucede y empiezas a experimentarlo sin barreras. Hay quienes dicen que la marihuana no es una planta sagrada porque no provoca visiones intensas como otras sustancias, pero eso es quedarse en la superficie. Su espiritualidad no está en los fuegos artificiales, sino en el susurro que te transforma desde adentro. Es más sutil, sí, pero también más constante. No te lleva al abismo en una sola noche como la ayahuasca, pero sí puede acompañarte, poco a poco, en una transformación profunda si le das el espacio. Si fumas para olvidar, el viaje es corto. Si fumas para recordar, el viaje nunca termina. Lo que no se te dice es que el uso espiritual de esta planta no necesita un chamán ni un ritual elaborado. Basta con apagar el ruido, estar solo, abrirte, observar lo que venga. No buscar nada, solo estar. Porque cuando no buscas, aparece lo que tiene que aparecer. Y si sabes mirar, si sabes quedarte ahí sin escapar, lo que ves eres a ti mismo, sin capas, sin personajes, sin mentiras. Y eso, aunque duela, es el principio de la libertad interior. Algo peculiar ocurre cuando varias personas fuman marihuana en silencio, con intención, sin hablar, sin distracciones, música o bromas. Si alguna vez has estado en un espacio así, sabes a qué me refiero. El aire cambia, el tiempo se estira, y una especie de red invisible empieza a formarse entre todos los presentes.
No se trata de alucinaciones ni de sugestión colectiva. Hay algo más. Una frecuencia, una vibración compartida que se instala sin esfuerzo. Y ahí, en ese campo energético donde todos parecen sincronizados, comienza a surgir una percepción que trasciende lo individual. Ya no estás solo dentro de tu mente, estás conectado a algo más amplio, a un espacio donde los pensamientos se cruzan sin palabras y las emociones se sienten como si fueran grupales. Es la conciencia expandida en su dimensión colectiva. Y eso, aunque suene místico, tiene implicaciones muy concretas. Lo que nadie te dice es que la marihuana puede funcionar como un amplificador de esta conciencia compartida. Y cuando esto se hace en un entorno adecuado, el resultado es casi ceremonial, aunque nadie lo llame así. No hace falta un chamán ni cantos rituales, solo silencio, respeto y presencia. Porque cuando se sostiene ese estado, la planta empieza a operar como un puente. Pero no entre tú y tú mismo, como en el viaje interno, sino entre tú y los demás, entre tú y el todo. Se activa lo que algunos llaman campo unificado, otros energía grupal o red invisible. Pero el nombre es lo de menos. Lo importante es lo que se experimenta. Una especie de conciencia que observa desde fuera de cada persona, pero que los incluye a todos. En ese estado, muchas personas reportan percepciones fuera de lo habitual. No necesariamente visiones o cosas espectaculares, a veces es algo más sutil, pero profundo. Por ejemplo, saber lo que otro está sintiendo sin que lo diga. O sentir que una emoción que tú cargabas se disuelve, como si alguien más la hubiera absorbido. O una sensación repentina de amor, gratitud, comprensión, como si algo se hubiera acomodado en el aire. Eso no es un efecto placebo, es una consecuencia del tipo de frecuencia que se activa cuando varias conciencias se abren al mismo tiempo bajo la influencia de la planta. Es como si cada uno se convirtiera en un nodo y todos juntos formaran una red sensible, viva, receptiva. Hay culturas que sabían esto desde hace siglos. Usaban la planta no solo para el viaje individual, sino para reforzar la tribu, para sanar vínculos, para limpiar tensiones invisibles. No se hablaba mucho, no hacía falta. Bastaba con compartir el humo en silencio y dejar que el espíritu de la planta hiciera su trabajo. Porque en ese estado, las máscaras sociales caen, las defensas se relajan y el cuerpo energético de cada persona se vuelve más permeable. Ahí ocurre algo que nuestra cultura ha olvidado por completo, la sanación grupal sin palabras. Y lo más potente es que no se busca, no se fuerza, solo se sostiene el espacio, se fuma con respeto y se espera. Lo que la marihuana hace, en estos contextos, es afinar la percepción sutil. De pronto, te vuelves consciente de cosas que normalmente ignoras. El tono de voz de alguien te transmite su tristeza, aunque esté sonriendo. El modo en que alguien respira te dice si está en paz o cargado de ansiedad. Incluso el lugar donde se sienta alguien puede alterar toda la atmósfera del grupo. Y tú lo sientes, no porque lo analices. Lo sabes, y ese conocimiento no proviene del intelecto, viene de otro nivel, más animal, más energético, más real. Eso es conciencia expandida en acción, no como algo interno, sino como una percepción ampliada del campo que te rodea. Este tipo de sensibilidad puede parecer inútil en la vida moderna, donde todo gira en torno a la productividad, los resultados, las métricas. Pero en realidad es una herramienta espiritual profunda, porque te permite reconectar con una forma de saber que no pasa por la razón. Es un saber corporal, intuitivo, emocional. Y eso, en términos espirituales, es reconectar con la totalidad. Porque el ego te dice, yo soy yo y tú eres tú. Pero el campo dice, todo lo que sientes me afecta y todo lo que yo callo te llega. Esa es la red. Y la marihuana, usada con conciencia, la vuelve visible. Muchas veces se habla de espiritualidad como un camino solitario. El gurú en la montaña, el meditador aislado, el monje en silencio. Pero lo que no se te cuenta es que hay otra forma de espiritualidad, la que ocurre en grupo, en tribu, en red, en resonancia. Y ahí, la marihuana tiene un papel silencioso pero profundo, porque relaja las estructuras defensivas, afina los sentidos y permite que la energía fluya entre personas sin tanta interferencia del ego. Por eso,
Cuando se fuma con intención compartida, muchas veces se siente una calma grupal que no se puede explicar. Es como si todos se rindieran al mismo tiempo. Y esa rendición, en lo invisible, genera una vibración de apertura que se expande como un pulso. No es casual que muchas personas, después de una sesión así, sientan que algo cambió en sus vínculos, que hay más claridad, más honestidad, incluso más ternura. No porque se dijeron todo lo que tenían guardado, sino porque algo se limpió en ese plano sutil donde las palabras ya no son necesarias. La marihuana no obliga a hablar, obliga a sentir. Y cuando eso se hace en grupo, lo que emerge no es una conversación, sino una conexión. Y eso es espiritualidad en estado puro. No en el cielo, no en los libros. Aquí, en la tierra, entre personas, en lo cotidiano. El verdadero poder espiritual de esta planta no reside solo en lo que revela de ti mismo, sino en lo que permite entre todos. Porque cuando un grupo entra en ese campo abierto, algo más grande que la suma de las partes empieza a manifestarse. Una inteligencia grupal, una calma compartida, un silencio vivo que te abraza por dentro. Y ese estado no necesita religión ni doctrina, solo necesita espacio, presencia, intención. Y sí, la planta. Pero no como escape, sino como ancla, como canal, como acceso a una sensibilidad que olvidamos, pero que sigue ahí, esperando a ser escuchada. Y ese es el lado de la marihuana que casi nadie menciona. Porque no se puede vender, no se puede medir, no se puede convertir en contenido viral, pero se puede sentir. Y una vez que lo sientes, ya no lo olvidas. Porque no es una idea, es una experiencia. Una memoria energética que se guarda en el cuerpo y que, con el tiempo, empieza a guiarte incluso cuando ya no estás bajo su efecto. Porque lo invisible, una vez revelado, se vuelve parte de ti. Y eso, aunque nadie te lo cuente, es el verdadero comienzo del despertar espiritual colectivo. El cuerpo ha sido el gran olvidado de la espiritualidad. Durante siglos, nos enseñaron que lo sagrado residía en el cielo, en el alma, en el más allá. Que el cuerpo era una trampa, una cárcel, una carga que había que purificar o trascender. Pero lo que nadie te cuenta es que la marihuana, usada con verdadera presencia, no te aleja del cuerpo. Te sumerge en él, profundamente, a ese territorio donde cada músculo guarda una historia, donde cada órgano contiene un lenguaje que la mente no traduce. Y cuando fumas en silencio, sin distracción ni ruido mental, el cuerpo empieza a hablar. No es algo inmediato, hay que escucharlo. Porque al principio solo llegan sensaciones. Calor, vibraciones, una pesadez en la nuca, un zumbido en las manos, un latido extraño en el pecho. Y si no huyes, si no lo interpretas como algo raro o molesto, empiezas a notar que cada una de esas sensaciones es una puerta. La marihuana no genera esas señales. Lo que hace es amplificarlas, las vuelve visibles, intensas, imposibles de ignorar. Y ahí comienza una forma de espiritualidad completamente física, nada de flotar en dimensiones. Es todo lo contrario, hundirse en la carne, en los huesos, en la respiración, en lo más animal, en lo más vivo. Lo que no se te dice es que muchas de las tensiones que arrastras a diario no provienen del trabajo o el estrés. Son emociones no expresadas, miedo, tristeza, rabia, vergüenza. Todo eso se guarda en el cuerpo, comprimido en músculos, encerrado en el abdomen, apretado en los hombros. Y cuando fumas con presencia, la planta empieza a abrir esos nudos. De repente te duele algo que no sabías que dolía, o sientes una presión extraña, o una necesidad de moverte, de estirarte, de respirar más profundo. No es casualidad, es el cuerpo liberando lo que había estado en pausa durante años. En ese sentido, la marihuana funciona como un radar interno, te lleva a las zonas olvidadas, a los rincones donde nunca prestaste atención. A veces es la mandíbula, a veces el estómago, a veces un temblor leve en las piernas. Y si en lugar de ignorarlo, te quedas con eso, si respiras dentro de esa sensación, si no juzgas, el cuerpo empieza a soltar. Es como si la planta te dijera, aquí hay algo, y te lo muestra, no con palabras, sino con sensaciones tan claras que no hace falta explicarlas. Ahí comienza el proceso físico de depuración. No solo energética, sino física, y esa parte es profundamente espiritual. Porque lo sagrado no está solo en el cielo,
está en tu columna vertebral, en tu respiración, en tu sangre, en tu piel, en tus órganos. Pero vivimos tan desconectados de eso, que solo nos damos cuenta cuando algo duele, cuando algo falla. La marihuana, usada con esa sensibilidad, te permite volver a habitar tu cuerpo, no como un objeto, no como una máquina, sino como un templo, como un mapa lleno de señales. Y cuanto más te quedas con esas señales, más empiezas a entender que tu cuerpo no solo te sostiene, también te habla. Solo que estábamos demasiado dormidos para escucharlo. Muchos se sorprenden cuando fuman y empiezan a llorar sin saber por qué. O se ríen de forma descontrolada, o sienten un impulso fuerte de moverse, de bailar, de gritar, de estirarse como animales después de una larga hibernación. Eso es el cuerpo despertando, no es un viaje loco, es una forma de descompresión, una liberación. Porque la marihuana, cuando no la usas para tapar, lo que hace es abrir, y lo primero que abre muchas veces es el cuerpo. Esa puerta que tenías cerrada desde hace años, que ignoraste porque dolía, o porque no sabías cómo sostener lo que había ahí. En muchas prácticas espirituales antiguas, el cuerpo era el primer paso hacia lo trascendente. El movimiento, la respiración, el tacto, el sonido, no se saltaban el cuerpo para ir al alma, iban al alma a través del cuerpo. Y eso es lo que esta planta permite cuando se fuma con atención, no disociarte, no volar, sino encarnar, sentir la energía vital moviéndose por dentro. Reconocer los bloqueos, permitir el flujo, escuchar las zonas dormidas, y ahí comienza una transformación profunda, porque cuanto más te habitas, más difícil es mentirte. No puedes ignorar una opresión en el pecho, no puedes fingir que estás bien si sientes una náusea emocional en el estómago cada vez que piensas en algo. La marihuana, bien usada, hace que el cuerpo se vuelva sincero. Y eso incomoda, pero también sana. Lo interesante es que no necesitas una guía externa para hacer este viaje. Solo necesitas estar, respirar, observar, conectar con las sensaciones sin analizarlas, dejar que el cuerpo te diga lo que necesita. A veces será moverse, otras veces quedarse quieto, a veces llorar, a veces bostezar. Todo eso es información. Y cuanto más aprendes a seguirla, más se abre un lenguaje que no es racional, pero es claro, un lenguaje ancestral, que tus células entienden, aunque tú no sepas explicarlo. Ese lenguaje es espiritualidad encarnada, no como concepto, sino como experiencia viva. Lo que nadie te cuenta es que muchas de las respuestas que buscas no están en tu mente, están en tu cuerpo, y la marihuana, lejos de distraerte, puede ayudarte a entrar ahí, a escucharte con más profundidad, a entender que tus dolores físicos no siempre tienen causas físicas, que muchas veces son nudos emocionales, cargas viejas, tensión acumulada por años. Y cuando los empiezas a soltar, no solo te sientes más liviano, también empiezas a recordar quién eres, debajo del personaje, debajo del discurso, debajo del ruido. El cuerpo recuerda, siempre recuerda, solo que necesitas el silencio adecuado para escucharlo. Por eso, en contextos verdaderamente espirituales, la marihuana no se fuma para volar, se fuma para arraigar, para volver, para habitarte, para permitir que el cuerpo se convierta en un canal. Y eso, cuando se sostiene con respeto, se vuelve una forma de oración física, sin palabras, sin dogmas, solo presencia, solo sentir, solo ser. Y eso, aunque no lo parezca, es una de las experiencias más profundas que puedes tener. Una de las experiencias más extrañas y menos comprendidas que ofrece la marihuana es la alteración del tiempo. Casi todos los que han fumado con presencia lo han sentido. Los minutos se estiran, los segundos parecen detenerse, las horas se hacen borrosas, lo cotidiano pierde su ritmo automático. Algo en la percepción se desacopla de lo lineal. Pero lo que nadie te cuenta es que esa distorsión no es solo un efecto curioso, es una puerta espiritual, porque el tiempo, tal como lo vivimos a diario, no es real, es una estructura mental, una construcción útil para organizarnos, pero profundamente artificial cuando se trata de experimentar lo sagrado. Cuando estás bajo el efecto consciente de la marihuana, una de las primeras cosas que se quiebra es esa estructura. Ya no puedes seguir midiendo el presente en base al reloj, el tiempo se convierte en sensación. Puede pasar una eternidad en 3 minutos, o un recuerdo de la infancia aparece con tanta fuerza que no sabes si estás en el pasado o en el ahora. Ese colapso del tiempo no es una confusión, es una forma de acceso,
una fractura en el marco mental que te obliga a percibir la realidad sin el filtro de la cronología. Y ahí comienza la verdadera experiencia espiritual, cuando el presente deja de ser una pausa entre el pasado y el futuro y se convierte en totalidad. Este estado puede ser desconcertante. Puedes sentirte atrapado en un pensamiento que no avanza, como si estuvieras dentro de un bucle, o puedes tener la impresión de que algo importante va a ocurrir, pero nunca llega. Es una sensación de suspensión, como si el tiempo se hubiese detenido a propósito para que mires algo, para que te des cuenta. Y si en vez de distraerte, prestas atención a lo que está ocurriendo dentro de ese aparente vacío, te das cuenta de que no es vacío. Es una expansión, es el presente mostrándose en su dimensión más pura, sin prisa, sin expectativa, sin historia. Muchos relatos espirituales antiguos hablan del eterno ahora, pero es un concepto difícil de entender en la vida cotidiana. Siempre estamos saltando hacia adelante o hacia atrás, pensando en lo que viene o en lo que pasó.